¿Qué tal, chicos y chicas? Siguiendo por este recorrido que estamos haciendo en estos temas, por internet, por la web, qué es, cuál fue su historia, de dónde viene, hacia dónde va en esa web 2.0, 3.0, 4.0, qué servicio nos ofrece. Bueno, pues en este tema vamos a focalizarnos un poquito en esos servicios en línea. Claro, hoy en día, muchos de los trámites que hacemos, y más con la situación que hemos vivido de pandemia y de confinamiento, con las administraciones públicas, ¿vale? La mayoría o grandes empresas han actualizado sus servicios. ¿Qué quiero decir? Que eso, muchos de los trámites que hacíamos con ellos los podremos hacer ahora a través de Internet. Nos ahorramos colas, podemos seguir haciendo esos trámites ante una situación como la que hemos vivido, es decir, sin poner en peligro tener que salir, sin que se paralice todo. Um, claro, vosotros pensaréis, sí, pero bueno, yo con las administraciones públicas yo no hago nada, o con grandes empresas, o sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma educativa. A día de hoy la que tenemos es Educamos, que vosotros conectáis y ahí es donde tenéis vuestras notas, vuestros datos, ¿vale? Con lo cual sí que hacéis un servicio de servicios en línea para poder hacer. De hecho, hemos trabajado en remoto. Bueno, pues todo ese tipo de servicios es lo que vamos a tratar dentro de este tema. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué problemáticas se nos plantean? Y la inmensidad de recursos y de potencia que tenemos a la hora de usar estos servicios en línea. Claro, para realizar estos trámites hacen falta unos requerimientos mínimos. Ojo, por parte de la empresa o administración que nos los va a ofrecer y por parte del usuario. Por parte, en este caso, de la institución. Dígase institución, dígase empresa, dígase particular que va a ofrecer un determinado servicio en línea. Pues hombre, debe ser una experiencia sencilla y además satisfactoria. Es decir, que las gestiones se hagan de una forma rápida y confortable y confiable. Esto de que sea rápido y que sea sencillo, en muchas ocasiones parece que no lo es. Una vez que ya te metes en una página y más o menos sabes cómo funciona, pues va bien. Pero bueno, hasta que empiezas a saber cómo se maneja, pues esto puede ocasionar algún problema que otro. Pero bueno, estas son, digamos, las reglas que deben de cumplir. Lógicamente debe velar por la seguridad del sitio, manteniéndolo actualizado y seguro. Es decir, yo creé una página hace 5 años, hace año y medio, tengo que estar preparado para seguir dando seguridad. No la dejo ahí y no la actualizo. Debo de garantizar la protección y la custodia de los datos de los usuarios. En estas empresas, por ejemplo, en nuestro caso, la plataforma Educamos nos garantiza eso, ¿no? La protección de todos esos datos vuestros que tenemos volcados en esa plataforma. Y será accesible a través de un dominio o un sitio web, ¿vale? Que se ofrecen dentro de los servicios que se ofrecen dentro de Internet. Claro, esto es la institución. Claro, nosotros como usuarios, ¿qué requisitos nos van a pedir? Pues hombre, que tenemos que poder conectarnos a Internet con algún dispositivo. Si no tenemos ni dispositivo ni tenemos Internet, pues tenemos un problema. Claro, no podremos hacer ninguno de estos trámites en línea. Me tengo que poder identificar mediante datos seguros, bien con el DNI digital, con certificados digitales, ya veremos todos estos elementos que son. Y luego tener un navegador seguro, es decir, tener también actualizado nuestro software para que a la hora de entrar en Internet pues no tengamos ningún problema ni ningún inconveniente. Bueno, pues todo esto es lo que un poquito vamos a trabajar a lo largo de este tema y vamos a. Bueno, vamos a empezar con la administración electrónica. Toda esa burocracia que en muchas ocasiones nos tenemos que chocar con ellas, vosotros todavía posiblemente no, pero preguntar a vuestros padres que seguro que muchos de estos logotipos o muchas de estas siglas que aparecen por ahí seguro que las conocen. Claro, nosotros cuando vamos de manera presencial a algún sitio a hacer algún trámite, pues ¿qué era lo que nos solían pedir? ¿O qué es lo que suelen pedir? Pues una declaración de la renta, un certificado de empadronamiento para saber dónde vivís, una fotocopia del DNI para decir quiénes sois y se adjuntará a vuestra solicitud. Hoy en día, cuando vais a hacer muchos de estos trámites, va a haber una casilla que simplemente permites a la administración que chequee tus datos, zas, le vais a dar y vosotros ya no tenéis que hacer nada. Digamos que las administraciones públicas van a chequear vuestros datos, ¿vale? Se van a poner en comunicación unas con otras y no hace falta todo ese papeleo con el consiguiente pérdida de tiempo, pérdida de papelito, costes y demás, ¿vale? Si nuestros datos están centralizados, pues para qué vamos a estar constantemente haciéndolo. La legislación está desde el 2007. La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos posibilita la tramitación de los procedimientos administrativos, de modo que el ciudadano pueda acceder de una forma muy sencilla, ¿vale? Sobre todo, garantizando que no haya diferencias entre hacerlo online o hacerlo en vivo y en directo.
Es decir, no puede haber diferencias porque lo tramite de una manera que lo tramite de otra, ni en velocidad, ni en tiempos, ni en esperas, ni nada. Da igual, debe garantizarse ese... Y la relación con los ciudadanos, ¿vale? Por medios electrónicos debe ser un derecho, ¿vale? Por eso, definimos como administración electrónica al conjunto de soluciones que permite a los ciudadanos poder relacionarse con las administraciones públicas a través del uso de las tecnologías de la comunicación, de la información y de la comunicación, es decir, a través de las TIC. Claro, dependiendo de lo importante que sea acreditar nuestra identidad, ¿vale? Pues es posible que nos pidan un certificado digital, nos pidan un DNI electrónico, ¿vale? Es decir, nos van a pedir una serie de documentos, bueno, más que documentos, de certificaciones para poder relacionarse con nosotros. Otros servicios, como descargar impresos, propiedad de información, ¿vale? No requieren identificación. Si yo me tengo que descargar un formulario, pues posiblemente no me pidan absolutamente nada. Ya os digo, lo importante es que vamos a tener que tener un certificado digital. Poco a poco, sobre todo vosotros, vuestra generación, vais a tener que trabajar con él sí o sí, porque, quiero decir, las colas, las esperas, las ventanillas, poco a poco van a ir desapareciendo. Bueno, pues a lo largo del tema vamos a ver un poco qué son los certificados digitales, el DNI digital, etcétera. Bueno, y cuando usamos todos esos servicios en línea, bien con las administraciones públicas o en general, a través de Internet nosotros enviamos un montón de información y un montón de información comprometida, porque podemos estar enviando nuestros datos personales, nuestras claves de acceso, nuestros datos del banco, es decir, un montón de información que además, ¿vale? Pasa a través de un montón de servidores. Es decir, yo desde que lanzo la petición, pasa por un servidor, pasa por otro, no sabemos ni por dónde pasa hasta que llega al servidor de la administración o de la empresa que nosotros queremos. Claro, nosotros para protegernos de toda esta información que viaja por Internet, lo que tenemos que hacer es encriptar la información. Es decir, lo que tenemos que hacer es protegerla, ¿vale? Sobre todo, cuanto más sensible y más importante sea, tenemos que ocultarla. Ese ocultar la información lo que se llama es encriptar la información. La RAE define encriptar como cifrar, transcribir con una clave. ¿Para qué encriptamos? Pues para proteger la información. Normalmente se suelen usar algoritmos, ¿vale? Criptográficos basados en claves secretas. Pues, para que vosotros lo entendáis. Imaginaros que tenemos este código. Yo a cada letra, digamos que a la A le corresponde la N, a la B la O, es decir, le sumo, digamos, 13 posiciones en el abecedario. La palabra hola, ¿vale? Sería VYN. Muy bien. Claro, yo cuando me llegue ese mensaje tendría que tener la clave con la que se ha cifrado y así lo podría descifrar. Este es un método antiquísimo, ¿de acuerdo? No con Internet se empiezan a encriptar archivos. Esta es la famosa máquina Enigma, utilizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que lo que hacía era encriptar todos los mensajes. De hecho, gracias posiblemente a que un matemático fue capaz de conseguir cómo desencriptar la máquina que encriptaba datos, pues se dice que se ahorró mucho tiempo dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo que quiero que entendáis es que encriptar es, digamos, mandar la información de otra manera para que el que la esté viendo no tenga ni idea de lo que pone, a no ser que tengas una clave para descifrarla. ¿Cómo puede ser la criptografía? Bueno, pues la criptografía puede ser simétrica, ¿vale? Es decir, el enviador cifra su mensaje usando una clave y la envía. El mensaje, si se ha interceptado por el camino sin la clave, no se puede descifrar. Llega al receptor, ¿vale? Que tiene la clave y la usa para descifrar la clave. Sí que es verdad que, quiero decir, que si en ese momento nos roban la clave, pues tenemos un problema y no es la más usada, la criptografía asimétrica. La más usada en Internet es esta, la asimétrica. En la asimétrica, cada usuario, en lugar de tener una clave, dispone de dos. Una clave privada, que solamente conoce él, y una clave pública, que puede ser compartido por un canal seguro para que se vea. Para cifrar un mensaje es necesario tener las dos claves. Y si un emisor quiere enviar, por ejemplo, un mensaje cifrado a un receptor, le pedirá la clave pública. Con ella cifrará el documento y se lo mandará. Solamente el receptor será el único que conoce la clave privada. Podrá descifrar el documento, ya que conoce las dos claves que son necesarias. Esta técnica garantiza sobre todo la confidencialidad del mensaje y que únicamente puede ser leído por el receptor y la autentificación solamente la puede hacer el emisor que sabe a quién ha mandado el mensaje.
Como veis, es un poco más complicada y lógicamente en Internet, cuanto más complicada mejor porque hackers y crackers hay por todos los sitios escuchando la información que viaja a través de Internet y de lo que se trata es de que esa información sensible que nosotros estamos enviando por la red, ¿vale? No caiga en malas manos. Es una ciencia increíble la de la criptografía. Bueno, pues además de todo este proceso de encriptación, también lo que se usa es la firma electrónica. Claro, cuando nosotros hacemos trámites por Internet, sobre todo si son con las administraciones o con empresas, tenemos que demostrar que somos nosotros, porque si no podría entrar cualquiera y decir soy yo y pues podrían firmar cualquier cosa por nosotros. Para ello necesitamos demostrar, igual que cuando vamos a una ventanilla, la manera de demostrar que somos nosotros es con nuestro DNI, firmamos, las dos firmas tienen que coincidir, la foto del DNI tiene que ser más o menos reciente para que la persona que nos vea pues, nos identifique como que somos realmente nosotros. Bueno, pues para ello, ¿la firma electrónica qué es? Bueno, pues es un conjunto de datos electrónicos que acompañan un documento digital. Es decir, cuando nosotros vamos a rellenar un determinado documento, les pegamos una serie de datos, ¿vale? Que serían nuestra firma digital. ¿Dónde vamos a usar esta firma digital? Pues para presentar solicitudes telemáticas en las administraciones, para hacer la declaración de la renta, para consultar nuestra vida laboral, para firmar correos electrónicos oficiales, para asegurar que el documento firmado y recibido es auténtico y lo firmó quien lo firmó, para identificar al firmante, para evitar que se revoque un documento, ¿vale? Que se niegue que lo ha firmado. O sea, es decir, para todo eso se usa y sirve una firma electrónica. Bueno, y para hacer todo esto, para poder hacer una firma electrónica, ¿vale? Debemos de tener o bien un certificado electrónico que te identifique, o bien lo que últimamente, si veis, los DNIs llevan un chip, un DNI electrónico con una clave. También hay que tener un lector de DNIs o de tarjetas para poder utilizarlo, porque si no, en los ordenadores normalmente pues ese lector no viene. Claro, para firmar el documento, el proceso comienza con la aplicación que va a ser usada para la firma y que hace un resumen del documento a firmar. Este resumen o huella digital es único. Si se cambia el documento, también cambia el resumen, que es cifrado mediante una clave privada que el emisor contiene en el certificado. La aplicación construye un documento nuevo, partiendo del original y del resumen. El documento firmado será enviado vía web junto con la clave pública del emisor. El receptor, gracias a la clave pública, descifra el documento y lo firma, con lo que se obtiene un resumen. Aplicando el mismo algoritmo al documento, el receptor genera un nuevo resumen. Si coincide con el que ha descifrado, el documento recibido es auténtico. Parece un poco lioso, ¿vale? Lo importante es que tengáis clara una idea. Para poder identificaros en muchos sitios vais a necesitar o bien un certificado electrónico o bien un DNI electrónico para poder firmar esos documentos que haríais de manera presencial si fuerais a una ventanilla. Bueno, pues vamos a ver un poquito más qué es eso del DNI electrónico o qué es eso del certificado electrónico. Como acabamos de decir, para poder firmar y acreditar nuestra identidad podemos usar algún mecanismo más, pero básicamente o bien el DNI electrónico o bien el certificado electrónico. ¿Qué son? Pues mirad, el DNI, ahí lo veis. Si veis el vuestro, seguramente que hay un chip, como es ese. Y el certificado es un programita que se instala dentro de nuestros navegadores que emite, como veis ahí, no me he equivocado, la Real Casa de la Moneda. Además de hacer billetes y monedas, también emite este tipo de certificados. ¿Qué es el DNI electrónico? Vamos a ver, el DNI es un documento que expide la policía, la Dirección General de Policía. De hecho, emite el documento físico, el que tenéis vosotros, ¿vale? Que además permite firmar digitalmente los documentos. ¿Por qué? Porque comprar un chip, como os he dicho, lo que pasa que sí que es verdad que necesitamos, ¿vale? Un lector que lo pueda leer. Eh, Gracias a ese chip, al lector y a las claves que tenemos, pues yo me identificaría y podría firmar los documentos. Como pone ahí, por seguridad tiene un PIN, ¿vale? Que solo conoce el titular, se puede cambiar en las comisarías. Muchas veces, posiblemente cuando generéis el DNI, os lo dan y luego se os olvida, ¿vale? Y para usarlo, como os digo, lo que hace falta es un lector de tarjetas. Cada vez se va usando más, cada vez se va implantando más el DNI electrónico y yo creo que en un futuro, pues seguramente, pues no quiero aventurarme, pero a lo mejor hasta lo bajamos en como una app más. Como os decía, una cosa es el DNI electrónico y otra cosa es un certificado electrónico, que ese sí que es
Lo emite, como os he dicho, la Real Casa de la Moneda. Un certificado electrónico es un documento electrónico que contiene la información encriptada de qué: el nombre, el DNI, los organismos, las claves de la firma, la fecha de caducidad, la utilización, es decir, un montón de información. Como seguridad contiene dos claves, una pública y otra privada. Estamos todo el rato hablando de esas claves públicas y privadas. Recordad que en la encriptación ya habíamos hablado de ellas. ¿Cómo conseguir este certificado? Es un poco más engorroso, ¿vale? Que el DNI, ¿vale? Pero bueno, pues accedemos a la web que genera estos certificados, rellenamos el formulario, recibimos por correo un código, este código conjunto con nuestro DNI, debemos acudir, eso sí, para esto tenemos que, en algún momento tenemos que ir físicamente a algún sitio y finalmente, pues nada, recibimos el programita y a partir de ahí, pues ya podemos firmar electrónicamente nuestros documentos. Desde luego que en un futuro, pues al final todos tendremos que tener o bien poder usar el DNI electrónico o un certificado electrónico, porque va a ser la manera en la cual nos vamos a comunicar tanto con las administraciones públicas como con las empresas, como con mil sitios, porque cada vez los trámites tienden a hacerse de manera online. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre los servicios de voz sobre IP. Los servicios de voz sobre IP convierten la señal de audio analógica en información binaria que es enviada a través de Internet en forma de paquetes de datos. Con ello se consigue dar un servicio de telefonía a través de Internet siempre que dispongas de una buena conexión y puedes utilizarla en lugar de usar tu operador de telefonía. Claro, si yo os pego esta charla ahora mismo, alguno dirá: Jesús, ¿de qué nos estás hablando? Sin embargo, si yo hago así y pongo estos logos, seguro que me estáis entendiendo perfectamente de lo que son los servicios de voz sobre IP. Además, con la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo, seguro que, es decir, a lo mejor ninguno de vosotros habría usado o había usado alguna vez estos servicios. A lo mejor alguna vez os había dicho alguien: oye, ¿has usado Skype? O hacemos un Skype o con el WhatsApp, ¿vale? Hacemos una videollamada, pero era un poco residual y hoy en día, bueno, pues quiero decir, todo este tipo de conversaciones, de hecho damos clases online, es decir, todo este tipo de voz sobre IP lo estamos usando a diario. Son muchas las ventajas, ¿vale? El coste es cero. El coste es cero, tenemos que tener una línea de internet, claro. La línea de internet normalmente no es gratis, pero bueno, que el coste en principio está basado con los datos que tenemos en internet. Siempre que tengamos, lo que sí que es verdad que tenemos que tener una buena conexión, pero bueno, es gratuita, a lo mejor a veces perdemos la conexión, pero bueno, pero eso una cosa por la otra, ¿vale? También tenemos otras funcionalidades, como os hemos dicho, hoy en día las videollamadas, los chats, la mensajería, las llamadas en grupo, es decir, todo esto que con la pandemia además ha generalizado, bueno, pues todos estos servicios que hace unos años cuando estudiábamos esto, bueno, pues nos quedaban un poco alejados, hoy en día vemos que los estamos usando prácticamente a diario. ¿Y por qué usamos prácticamente a diario? ¿Por qué? Porque, claro, si os pongo esta imagen, pues esto pues sería pues una clase normal y corriente, como la que puede ser la nuestra, una oficina con unos cuantos puestos de trabajo, sus terminales, o una consulta de un médico, una gran superficie, centro comercial, un mercado, por ejemplo. Claro, yo todo este tipo de imágenes son actividades de la vida cotidiana. Pero claro, el problema es que la universalización del uso de Internet posibilita hacer estas tareas que requerían una presencia física a no tener. Por ejemplo, asistir a una reunión, recibir un curso, hacer la compra, que son todas estas cosas que estoy haciendo aquí y que hasta hace muy poco en nuestra cabeza nos las concebíamos de una manera no presencial. La pandemia nos ha dicho que, oye, que ya se podía antes. Y antes cuando se contaba todo esto, pues nos quedaba un poco lejos, pero es que hoy en día lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis y entendáis que efectivamente nuestra vida está cambiando. ¿Hacia dónde va a ir? No lo sé, no lo sé. Es decir, estamos cogiendo un camino, a lo mejor no sabemos cuál es el final, pero desde luego que el camino que estamos llegando es el siguiente. Formación en línea. Ese es un pantallazo de Teams. Google Classroom se usa en otros sitios, ¿vale? Hay plataformas, por ejemplo, como la del Ministerio de Educación, de aprendizaje online. Es decir, el conjunto es la formación en línea, el conjunto de servicios relacionados con la enseñanza. El uso intensivo de las TIC hace posible que podamos estudiar en las universidades.
hacer MOOCs, que es esto que os digo yo del Ministerio de Educación. El e-learning se está lanzando, es decir, y con la pandemia lo estáis ya vosotros utilizando. Esto que hasta hace poco era un poco una utopía, hoy en día lo estáis viendo y lo estáis palpando y sabéis cómo funciona. Y estáis viendo además las ventajas y los inconvenientes de este tipo de formación. Otro tipo de actividades, el teletrabajo, que estoy yo teletrabajando en la pandemia. Dificultades del teletrabajo. Los niños o la gente, o sea, es decir, estamos en casa, no estamos en un entorno de trabajo, ¿vale? Cada día, hoy, con la pandemia sí que es verdad que esto se ha acelerado y se ha visto que muchos de los trabajos se pueden hacer con teletrabajo sin ningún problema. Ojo, tienen muchas ventajas, perdemos menos tiempo, estás en casa, hay menos costes, hay menos gastos, pero también tiene muchas más, tiene también contratiempos. ¿Qué hacemos con la gente? Tengo un sitio adecuado, me tengo que desconectar, aunque esté en casa, tengo que desconectar y pensar que estoy en casa. Es decir, de hecho, el teletrabajo, el telestudio, tiene sus ventajas y, por supuesto, algún inconveniente que otro. Me pasa lo mismo con la salud, la e-salud. Hoy en día, fijaros que muchas de las consultas se están haciendo en modo telefónico. Dentro de poco serán con una videoconferencia. El médico estará, tú estarás en casa y bueno, pues para muchas consultas a lo mejor no hace falta estar físicamente con el médico. Para otras, lógicamente, habrá que ir. Pero bueno, eso será un poco el futuro, el que nos vaya marcando el camino. El comercio electrónico, por supuesto. O sea, es decir, hoy en día, esos grandes almacenes, ese mercado que yo os había visto, hoy en día todos compramos por internet. Amazon, Carrefour Online, el Click and Go. Es decir, hoy en día estamos constantemente avanzando en ese comercio electrónico. Más que nada, avanza ¿por qué? Porque hay una privacidad, una confianza, es un servicio cómodo, tiene que ser seguro, te tiene que dar las mismas garantías que tienes de manera presencial. Como eso poco a poco lo van haciendo las diferentes empresas, pues nosotros poco a poco pues vamos, por supuesto, haciendo cada vez más y vamos conociendo cada vez más este tipo de servicios y los vamos usando más. Bueno, y por último, pues sí es interesante conocer, dado que tenemos todo este tipo de servicios online, estamos usando programas, equipos, recursos, sí que al final conviene un poco pues, conocer un poco lo que es la legislación de Internet. Ya en alguno de los temas, en alguna de las presentaciones que os he puesto, ya hemos hablado de ello, pero sí me gustaría, bueno, pues insistir un poco en esta parte para que no tengáis problemas en este caso. Bueno, se define como propiedad intelectual al conjunto de derechos legítimos que tiene un autor o el propietario de una obra para el reconocimiento, exposición y explotación económica de la misma. En España, la ley del 21-2014 ha intentado poner límite a una impunidad, ¿vale? Que teníamos en este país, ¿vale? Y que, por ejemplo, se compartían digitales, como ficheros digitales, como películas y música, creo que todos sabéis a qué me refiero, sin el permiso de sus propietarios. Cuando utilizamos obras protegidas hay que tener en cuenta muchas cosas, que es necesario tener permiso por parte del propietario para poder utilizarlas o pasarlas o copiarlas, porque si no, no podemos. Sobre todo si esos derechos están reconocidos. ¿Qué quiero decir con esto? Estos derechos, pues normalmente a veces se gestionan, por ejemplo, la SGAE, que yo creo que alguna vez, la Sociedad General de Autores, yo creo que alguna vez la habréis oído. Claro, eso, se ocupan de velar por la explotación de esas obras, de esas propiedades intelectuales, desde un punto de vista, sobre todo al final, económico, y además se lo hacen llegar al autor. En nuestro caso, que estamos hablando sobre todo de temas de software, ¿vale? Vamos a ver en particular dos tipos de licencias que hay, las licencias del software y las licencias Creative Commons. Las licencias del software son la autorización por parte del creador o titular, ¿vale? Determinado software para la autorización de una determinada forma y en unas determinadas condiciones. No es que yo quiero, ya, pues que si tu licencia de software no te permite hacer eso, no lo puedes hacer. Generalmente, al instalar un programa, lo primero que hacemos es acceder a esta licencia y aceptar los términos, que casi nunca leemos, pero estáis aceptando los términos cuando os instaláis un programa legalmente comprado. Yo no digo que sea pirata, o sea, vosotros compréis un programa, os descarguéis un programa de internet y casi siempre lo primero que hacéis es aceptar las condiciones de uso, que casi, no, casi ninguno las leemos, pero ahí estamos aceptando las condiciones que el propietario creador, ¿vale? Tiene para el uso de ese software. Y luego tenemos las licencias Creative Commons, que se usan mucho, ¿vale? Sobre todo en educación, bueno, en educación y en muchos sitios, ¿vale? Son licencias que el autor de una obra decide qué derechos se reserva y cuáles comparte. Estas licencias también permiten
a quien naveguen por Internet saber si existe la posibilidad de usar, modificar o distribuir contenidos, ¿vale? Sin infringir la ley. Es muy importante. A lo mejor algo que estoy haciendo, pues el autor cuando lo puso en Internet dijo, oye, lo puedes compartir sin derechos. Vamos a ver algunos ejemplos ahora para que lo entendáis un poco más. En cuanto a las licencias de software, pueden ser privativo, es decir, el usuario no puede ni copiarla, ni distribuirla, ni modificarlo. Tú has pagado por usarlo. Office, para que lo entendáis, el Excel, Word, software privativo. Software libre. El código es fuente, es de acceso libre. Se puede modificar, copiarlo, mejorarlo, redistribuirlo, hacer lo que queramos. Es decir, código libre. Algunos de los programas que usamos son de código libre. Freeware. El uso del software es gratuito, pero no puedo ni modificarlo ni cosas por el estilo. ¿Vale? Muchos de los programas que usamos también en el cole pues son de este tipo. Y shareware. El shareware, por ejemplo, normalmente se distribuye gratuitamente, pero con alguna limitación. Bien sea temporal, ¿vale? O bien sea de funcionalidad. Muchos programas te dan, o bien por un tiempo limitado, te dicen, durante un mes puedes usarlo, y después si quieres seguir usándolo, pagas. O te dicen, te doy una versión gratuita limitada, pero para hacer estas otras cosas, pues tienes que pagar, ¿vale? Pues hay muchos programas de ese tipo. Por eso cuando usamos software debemos de saber perfectamente en cuál de estas licencias encaja lo que estamos haciendo, más que nada para no cometer ninguna ilegalidad. En cuanto a las licencias Creative Commons, como os digo, es el autor quien decide qué y de qué manera se pueden hacer. Son las siguientes. Y los que tenéis que fijar es en el simbolito que hay, que os he puesto al ladito. Ese sello, si en alguna vez en internet o en algún documento lo veis, lo que se está indicando es que el creador de ese documento, contenido, lo que sea, que el autor que decidió, qué derechos decidió reservarse y qué derechos decidió dar. Por ejemplo, si nos encontramos un recurso con esa etiqueta, el autor permite cualquier explotación de la obra, incluidos fines comerciales, creación de obras derivadas y su distribución. El autor, eso sí, debe de ser reconocido en los créditos. Es decir, si yo estoy usando una foto, pues a pie de página tengo que poner foto de no sé quién o foto de no sé cuál, ¿vale? Otra, tenemos esta que sería un reconocimiento no comercial. Es decir, el autor permite la generación de obras derivadas, pero no la explotación comercial ni del original ni de sus modificaciones. Como veis, van cambiando los diferentes simbolitos de lo que es esta licencia. Reconocimiento sin obra derivada. El autor permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Reconocimiento compartir igual. El autor permite el uso comercial de la obra y de sus obras derivadas, pero la distribución de estas debe de ser con la misma licencia que la original. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. El autor no permite el uso comercial de la obra ni generar obras derivadas del original. Puede ser distribuida y mostrada por terceros. Y luego tenemos el reconocimiento no comercial compartir igual. El autor no permite el uso comercial ni de obras ni de las derivadas, las cuales deben ser distribuidas con el mismo tipo de licencia que el original. Y esta un poco es la casuística que tenemos dentro de las licencias Creative Commons. Ya os digo, muchos de los recursos que podéis usar en Internet, ¿vale? Van a usar este tipo de licencias y tenéis que conocerlas. Y con esto concluimos el tema del uso de servicios en línea. Como veis, todo ese intercambio de información cuando usamos los servicios en línea, bien sea, por ejemplo, de formación, el learning, de salud, comercio, es decir, toda esa gran cantidad de información que viaja a través de Internet, ¿vale? Tiene que ser segura. Para eso lo que tenemos que hacer es encriptarla. Y además, cuando tenemos que identificarnos, usaremos un certificado digital o un DNI electrónico. Como veis, este mundo sigue avanzando, el mundo de Internet sigue avanzando. Bueno, pues en esta serie de tutoriales, bueno, pues hemos visto una pequeña visión de lo que es un punto de partida, pues si alguno de vosotros en un futuro quiere investigar y dedicarse a trabajar en este mundo. Bueno, espero que os haya aclarado este tema. Os dejaré algunas actividades ahora y nada, cualquier duda, como siempre, me comentáis. Hasta luego, chicos y chicas.